Ya, es así. Bueno, hemos perdido una diapositiva, pero creo que era la que repasábamos del ensayo de carga. Estábamos en esta de aquí, ¿de acuerdo? Ya. Eh, Aquí también hay una aplicación de la mecánica de suelo para generar una superficie, una plataforma que sirve de cimentación para un reservorio. Aquí en la parte punteada, por ejemplo, tenemos un reservorio que puede ser, no sé, se me ocurre de, este, de 15 metros cúbicos, por decir algo. Aquí tenemos un terreno que es blando, pero necesitamos ganar todo este terraplén. Y ese terraplén, pues seguramente que va a implicar, este, no sé, la construcción por capas, ¿no? O sea, como si fuera una presa de tierra, ¿no? Y colocar acá varias capas de materiales y en cada una experimentar cuánto es el asentamiento en esta zona, ¿no? El asentamiento que lo tengo que calcular con los ensayos de consolidación cada vez que coloco una capa y se va sumando. Y en la parte alta después vendrá este reservorio que puede ser de concreto armado. Hay entonces una gran aplicación de este tipo de materiales que mejoran la resistencia para una estructura secundaria que sería el reservorio, ¿no? En este caso, por ejemplo, problemas también se ven en los suelos que tienen cierto grado de expansividad. Aquí este edificio, que se ha concluido por la baja capacidad de soporte que tiene el suelo, el colocar pilotes. Pero estos pilotes hacen contacto con un suelo prácticamente deformable. Aquí vemos que hay una cierta distancia, ¿no? Hay una cierta distancia con respecto a la excavación. Es decir, se ha taladrado un diámetro mayor, ¿no? Un diámetro mayor con respecto al diámetro del pilote. ¿Para qué? Si hubieran alguna eventualidad, digamos, una hidratación por inundaciones o por lluvias, este suelo lo que va a hacer es deformarse. Y si esto se deformara, va a generar presiones, ¿no? En el pilote, y el pilote termina quebrándose. Y si se quiebra, ya no va a soportar la estructura. Y por lo tanto también acá en el terreno se deja el espacio libre para que pueda tener el suelo la expansión que quiera, ¿no? Si se quiere expandir, digamos. Entonces, le da el trabajo, el espacio para que ellos puedan deformarse. Eso es para suelos que son expansivos como las arcillas. Un caso típico de este problema pues se vio en Talara, que por problemas del fenómeno del niño, arcillas que tenían una dureza como de roca, de pronto se comenzaron a hidratar y al hidratarse comenzaron a hincharse. Y en las viviendas que hay alrededor de Talara comenzaron a deformarse, ¿no? Entonces se levanta, porque aquí se hace el caso inverso, ¿no? O sea, cuando yo echo agua a la arcilla más un contenido de agua va a generar una expansión y al expandirse tiene una fuerza y esa fuerza puede hacer que la vivienda también colapse, ¿no? Se quiebre. Entonces, eso se ve también en el ensayo de consolidación, ¿no? El ensayo de consolidación, yo puedo tener a la muestra que la voy saturando y coloco acá una carga y pongo un dial de deformación. El dial de deformación lo pongo en 0, pero apenas se comienza a deformar, le pongo más carga, de tal manera que esta manecilla regrese a la deformación 0. Como le sigo añadiendo más agua, se sigue deformando. Y al deformarse, la manecilla avanza y lo regresamos a 0 ¿con qué? Aumentando más carga. Y al final llega un instante que por más agua que yo eche, ya no voy a tener esta deformación. Y lo que tengo que hacer aquí es sumar cuánto de carga tuve que añadirle para poder mantenerla en deformación 0. Esa carga, perdón, esa carga que sucede aquí, esta carga es casualmente la fuerza que tiene esta arcilla para levantar cualquier tipo de elemento. Imagínense ustedes si el edificio transmite una carga N' y esa fuerza de expansión es mayor que N', va a levantar la vivienda.
Esa forma también se puede estudiar y se contrasta y se modela en el laboratorio. A eso me refería, ¿no? Entonces, miren lo preocupante que hay. Y hay problemas, por ejemplo, donde uno puede interpretar esta mampara que inicialmente corría con mucha ligereza, de pronto comienza a trabarse. No nos explicamos por qué eso estuvo trabajando bien y ahora ya no corre tan bien como antes. Puede ser un problema de suelos y asentamientos también, ¿no? O este tipo de problemas. Los elementos estructurales se han comenzado a gritar. Sin embargo, llega un instante donde uno se acostumbra tanto que pasa delante de esos elementos y ya no le llama la atención, ya no ve las grietas. Y eso ya es todo un riesgo porque es un elemento estructural, ¿no? Y es un problema de suelos también ahí. O este tipo de problemas en el cual se generan este tipo de vacíos, ¿no? Aquí hay todo un espacio. Por ejemplo, yo siempre comento que la Avenida Venezuela, lo que está frente al Hospital Naval, y la Huaca de San Marcos es el resto del pavimento de la Avenida Venezuela de su primer origen, que es casi 100 años. Cuando se hizo el estudio, me tocó hacer eso para el corredor vial Venezuela-Arica-Bolognesi, hicimos excavaciones. Y la losa de concreto, ¿no? La losa de concreto que está frente a la Huaca, frente al Hospital Naval, pues tiene esa característica, está en el aire. Está en el aire porque ya a lo paso de los años, inundaciones, rotura de tuberías, todo prácticamente ha limpiado todo este material. ¿Cómo se llama cuando el paso del agua arrastra los finos, genera vacíos y la sumatoria de vacíos genera un asentamiento? ¿Qué problema es? ¿Están ahí o ya se fueron? El, Tubificación. Hay muchas situaciones donde las tuberías se rompen por algún exceso de carga, pasó un volquete, rompió la tubería, usted no lo percibe, el agua sale a presión, lava los finos, deja los agregados gruesos, ¿no? Y entonces estos vacíos hacen que las partículas se reacomoden. Y al reacomodarse, la superficie, ¿no? Se deforma. Ese paso del agua que con fuerza que arrastra los finos se conoce como tubificación. En Lima ha habido muchos problemas de tubificación, por ejemplo, ¿no? O este caso donde hay problemas de formaciones de oquedades. ¿Eh? Se comienzan a formar las oquedades, uno no se explica por qué, es un problema donde hay inicios de depresiones ya de los suelos. O esta de acá, muchas veces uno camina por las veredas y llega un momento donde tiene que bajar y da un paso más y luego sigue y todos los días pasa por ahí y nunca le llama la atención nada porque no se da cuenta de lo que está sucediendo. Y es también deformación de los suelos. El suelo se levanta y levanta también a las losas. La avenida Arequipa tenía un problema de que la raíz se levantaba al pavimento. El suelo como un material de construcción también es demandante de un conocimiento de la ingeniería geotécnica como debe ser. Y una de las obras más complicadas y de mayor interés, donde hay que conocer y dominar este tipo de características de materiales y resistencia, es casualmente las presas de tierra, ¿no? Pueden ser lagunas de oxidación, en fin, pero siempre hay un dique acá, ¿no? Todo esto es un dique, ¿no? Siempre hay un dique, acá está el dique, esto puede tener una sección transversal, seguramente trapezoidal si la proyectamos. Acá también, acá tenemos una pendiente en la sección transversal, pero uno de los espaldones tiene gaviones, ¿no? Si estamos observando. Todo eso se calcula, todo eso se ve, pero la forma de construir se hace complicado en el sentido de que uno tiene que considerar, por ejemplo, una construcción por parte. O sea, yo no puedo construir toda la parte del espaldón de este manto de roca, ¿no? Tengo que hacer una porción, ¿no? La topografía trabaja acá muy bien, por supuesto, ¿no?
esta porción. Luego aquí el material que es el núcleo, ¿no? Luego tengo que colocarle una parte de lo que es el filtro y luego el pie del enrocado, ¿no? Que es el apoyo. Entonces, voy trabajando de manera progresiva, ¿no? Por etapas, y por eso que la construcción de una presa va durando varios meses, puede durar un año solamente construirla. En cada instante tengo que ir analizando que cada carga del material que se genera, pues produce una deformación en este material, el escape de las aguas en cada uno de los instantes, ¿no? En fin, y se va haciendo sumamente interesante. Entonces, hay una obra aquí de ingeniería donde uno tiene que conocer muy bien estos problemas de geotecnia para poderlo diseñar, ¿no? Este es un caso sumamente especial, muy, muy interesante. Acá se ha ganado terreno al mar. Todo esto es mar. Esta es la costa, ¿no? Todo esto es la costa. Y acá se ha ganado un terreno al mar. Yo les comentaba, aquí vemos una vista de planta, ¿no? Está la costa y acá está la isla. Es una isla artificial. Kobe, por ejemplo, es una isla artificial. Pero Kobe también fue destruida en uno de los terremotos últimos que hubo en Japón. Se destruyó. Pero, ¿qué pasaba? De que acá uno genera un trabajo de ingeniería muy, muy especializado, ¿no? Por ejemplo, se colocan las tablestacas que se incrustan en el mar, ¿no? Pueden ser metálicas o de concreto. Se incrustan en el mar, se genera este cajón, se genera este cajón, y luego el agua que queda atrapada, porque todo esto era mar al principio, se drena, ¿no? Se drena. Y se llega al fondo marino como si fuera una gran piscina en el mismo mar. Luego el fondo marino que donde están los materiales todos saturados con materia orgánica, etcétera, se draga, se draga. O sea, es una aspiradora, una gran aspiradora que bota toda la materia orgánica, piedras, etcétera, se draga. Y una vez que se draga, aquí habían colocado unas fajas transportadoras, o sea, desde aquí venían unas fajas transportadoras que trasladaban pues grandes bloques de roca, ¿no? Los grandes bloques de roca, y acá una maquinaria, ¿no? Las iba acomodando cual si fuera un mosaico en la parte más baja. Y ese material, por supuesto, iba consolidando el material. Esperaban un tiempo y colocaban un nuevo estrato, una nueva cama, ¿no? De estos materiales hasta llegar a la superficie, hasta llegar a la superficie. En la superficie podían colocar los materiales más pequeños como la bolonería, material ya con una granulometría que similar a un conglomerado de lima, por ejemplo, y dejaban todo esto lleno, ¿no? Y una vez que estaba así lleno, lo que sucedía es que generaban nuevas construcciones sobre ese material, sobre esa isla artificial. Y Kobe tenía acá un edificio de 12 pisos. El tren entraba por este puente, habían hecho un puente, entraba por acá, daba la vuelta por la parte del fondo, regresaba aquí y salía de nuevo. Acá se habían construido viviendas de 5 pisos como un conjunto habitacional, ¿no? Un conjunto habitacional como San Felipe, ¿no? Pero en la parte del frente aquí habían hecho pues una zona de recreación, había una rueda de Chicago, había una montaña rusa por aquí al frente, porque ustedes saben que ellos se protegen mucho de los tsunamis, ¿no? Entonces lo primero que va a coger son las zonas que están libres de personas, ¿no? Son parques recreacionales que se usan con eventualidad. Y yo sé esto porque en uno de mis días de descanso, yo elegí ir a Kobe y entonces me interesaba mucho y vine aquí a Kobe y dije, voy a entrar a este edificio que está acá, a la entrada, tenía 12 pisos y me voy a ir al último piso y de aquí voy a tomar unas vistas fotográficas de toda la isla. Allá no le prohíben nada, ¿no? Acá usted no podría ni pasar el puente, creo. Pero allí sí, llegué al último piso, pero me di una sorpresa. Ya quedan 10 minutos para esta sesión, jóvenes, y vamos a saber que eso va a acabar muy poco.
Mire, entonces aquí, ¿qué pasó? Que en el último piso, como si supieran lo que la gente trata de hacer, era una sala de exhibición. No había absolutamente nada. Todas las paredes estaban llenas de infografías, ¿no? Infografías interesantes, cómo se había logrado esto. Pero en la parte central habían unas maquinitas de esas como se ven en las películas antiguas, donde uno podía este, poner una moneda y visualizaba acá el video. Y ese video era de esa época, cuando comenzó la construcción. Por eso es que yo sé que así fue hecho. Y demoró 41 años hacerlo, Kobe. O sea, el proceso de consolidación, conocer de los materiales y que se logre realmente consolidar, llevó 41 años terminarlo. Acá no sé si pudiéramos hacer algo similar, porque cada 5 años cambia la política de gobierno y desecharían lo que se hizo anteriormente, harían sus nuevos proyectos y así. Proyecto de 5 años no lo podríamos terminar, ¿no? Es un caso interesante. Un caso también donde empleamos materiales para construir son los pavimentos. Ya sabemos que primero es el material natural, donde está la surrasante. Aquí tenemos los materiales surrasantes. Los materiales pueden ser gravosos también, arenosos o arcillosos, o tal vez limosos, o una combinación de todos ellos, ¿no? Luego se coloca una capa de surrasante mejorada, que es un material con añadidura, o sea, material de cantera que es el añadido, la base igual, y luego la superficie rodadura, ¿no? Pero en estos casos, uno tiene que conocer de la resistencia de los materiales, ensayos de laboratorio, de compactación, de valores de CBR, capacidad de soporte, en fin, hay mucha información valiosa que se trata para poder hacer esta estructura, ¿no? Nosotros lo vemos mucho en lo que es el curso de mecánica de suelo aplicada y de transporte, donde se ven todos estos casos, ¿no? Luego, el caso de los taludes y excavaciones, en la cual pues sabemos que aquí siempre las estructuras, por ejemplo, corren un riesgo si es que las cimentaciones descansan dentro de la masa que está limitado por el mecanismo de falla. La línea entrecortada vendría a ser un mecanismo de falla, ¿no? Y se supone que es la zona donde pudiera haber inestabilidad y por lo tanto deslizamiento de esa masa. Si mi estructura está apoyada totalmente en este espacio, entonces es muy probable que la estructura también colapse en alguna eventualidad. ¿Qué tendría que buscar? De pronto una zona mejor o atravesar ese mecanismo de falla y estar apoyado en mejor terreno. Entonces tengo que conocer de estos materiales que la geología aporta muchísimo en este trabajo. La geotecnia es muy importante juntar a profesionales de diferentes especialidades para que puedan cada uno aportar. Y el geólogo aporta muchísimo en estas evaluaciones, ¿no? O el caso de excavaciones, antibamientos también, ¿no? Si es un canal abierto, como es este caso, ¿no? Un canal abierto, entonces este detalle del talud no me preocupa mucho. No me preocupa mucho porque tengo el espacio. Si está cruzando un gran terreno, un gran desierto, no me preocupa mucho. Pero cuando las cosas son en zonas urbanas, como este caso, sí, porque acá de pronto ya viene la vereda y aquí vienen las viviendas. Entonces yo no puedo buscar el ángulo de reposo acá, ¿no? Porque el ángulo de reposo de pronto pues está invadiendo esa propiedad. Tengo que hacer algo mucho más vertical, pero es hacerlo más vertical para colocar una tubería aquí, corre el riesgo de que esto también pues caiga o se derrumba, ¿no? El caso del proyecto Mesías que lleva las aguas a la playa, a la pampa de San Bartolo, hay una tubería muy grande que corre paralelo al hipódromo, en el cual para colocar estas tuberías grandes, que son casi de 2 metros o 3 metros, pues las izaba una maquinaria, ¿no? Un tractor iba, izaba la tubería, ¿no? Y estas tuberías eran bajadas y acá las recibían las personas, ¿no? Los hombres aquí. Entonces, la vibración de esta maquinaria hizo tal efecto que comenzó a debilitar este suelo, se derrumbó y mató a los obreros que estaban en la parte más baja.
Imagínense ustedes como ingenieros residentes estar implicados en ese tipo de problema, todo lo que les espera para poder, pues, justificar, digamos, los procesos y protocolos que hoy en día se emplean mucho, ¿no? Entonces, mejor es colocar acá un entibamiento, coloco acá unas tablas con sus codales que lo soporten y ahí abajo ya puedo yo, no sé, trabajar ya y terminar mi trabajo y luego lo retiro, por eso que son temporales y luego cierro, ¿no? Entonces hay procesos por rescatar. Estas zonas en las partes altas me está generando ya una idea. Acá se van generando algunas grietas de tensión que son casualmente las que generan el mecanismo de falla. Por acá se va a comenzar a derrumbar o a deslizar los materiales. Aquí vemos, por ejemplo, ese mismo proceso que ustedes estudian en geología, ¿no? Hay corrimientos, pero la vegetación que existe acá, la vegetación, me está diciendo que es muy antiguo, ¿no? Eso lo vemos y nos da la impresión cuando viajamos al interior del país que son andenes, qué bonitos, ¿no? Son incaicos, no son incaicos, eso se está derrumbando. Pero la misma vegetación pues me está ayudando a entender que es antiguo, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, que no. Cuando este material que está aquí estuvo inicialmente acá arriba, ¿no? Esa grieta de tensión que se formó inicialmente hizo que esto se deslizara y me deja la escarpa. Entonces hay muchas zonas también en carretera cuando uno va hacia la zona del interior del país que ve pues muchas escarpas, ¿no? Es muy común ver estas medialunas así, esas medialunas que se ven en el trayecto de la carretera. Cuando son serpentines y vemos prácticamente la otra parte de la carretera al frente, vemos esas escarpas, ¿no? Son problemas. O vemos también acá inclinación ya de los elementos como los postes, que van generándose acá grietas que luego esto van a ser mecanismos de fallas, ¿no? Entonces, eso también demanda pues toda una investigación y estudio de los suelos, conocer. El hecho de que estén inclinados ya me está dando una alerta de lo que va a suceder, ¿de acuerdo? O este caso, por ejemplo, uno se está yendo a la zona de carretera central, a la zona de Tarmas, está ahí viajando acá. Qué bonito, los árboles, parece que lo saludan a uno. Cuando uno pasa, mentiras, está deslizando todo el talud. Ahora, la vegetación me está indicando cuán antiguo es, ¿no? Entonces, yo tengo que interpretar eso. Hay ese tipo de bosques, por ejemplo, que tienen esa tendencia y el material está moviéndose imperceptible a la vista del ingeniero, pero eso es un indicio y que debemos interpretar. Hay algo que está sucediendo en esta zona, ¿no? O aquí también mecanismos de fallas que se generan de zonas de viviendas, desniveles, en la cual uno quiere aprovechar todos estos espacios. Peor aún si es que usan prácticamente al riesgo, porque los desprendimientos, puede ser una roca caliza, por ejemplo, y los desprendimientos van a ocasionar pues mucho daño, ¿no? O estos surcos generados pues por los flujos de agua también, ¿no? Que se va a, a dañar y al final debilita, estos surcos debilitan y termina derrumbándose, ¿no? Estas oquedades que ya habíamos visto que da una apariencia de huecos de roedores que al final en realidad no lo son, ¿no? O la erosión de los ríos. Es un clásico esto, por ejemplo, por acá viene el río, etcétera, y la erosión, la saturación de la base de este pequeño talud se va debilitando y se va perdiendo el material, se pierde toda esta parte, debilita todo el sostén de la parte alta y se genera el deslizamiento, ¿no? O acá la topografía inicial marcaba esta trayectoria. De pronto quiero ganar una buena explanada, coloco un muro de contención, de gravedad, lo relleno, ¿no? Lo cual me permite hacer el proceso, dejo una gran explanada, una gran vista, pero he sobrecargado el talud y por lo tanto va a haber también riesgo de deslizamiento. O esta zona, por ejemplo, que antiguos taludes o bordes como las Costa Verde, por ejemplo,